la Richie, ¿no? Y aparte, no solamente lo que se dice, sino el cómo, las Ujú. formas, ¿no? Muy Los importante. silencios, el respetar el momento, el espacio, la emoción, la angustia, bueno, todo este conjunto de emociones y ahí estuvo preparándose José Mano, ¿cierto? Así es, sí, estuve preparando esa entrevista. Que bueno, la verdad, muy importante para mí que haya decidido Antonella poder ser quien le dé voz, porque en realidad lo importante no era buscar las preguntas capciosas ni nada, sino servir para que pueda mucha gente que apoya la causa de Antonella pueda escuchar la voz y que se pueda expresar libremente desde ciertos tópicos, pero siempre teniendo en cuenta la libertad que sobre lo que ella quería hablar, no sobre lo que yo o X persona quería escuchar. Y acá es donde entra, creo, la diferencia entre la crónica periodista amarilla, por decirlo de alguna forma, que busca los detalles. Ya sabemos qué detalles se buscan, cuáles son las preguntas que se quieren, y una que tiene como fin dar visibilización. Algunos por ahí decían no, si no es nota periodística, puede ser entrevista antropológica o el psicoanálisis. En realidad no, porque primero que nada me considero periodista, segundo que la función de la prensa tiene que ser dar voz, y cuando significa dar voz también significa dar libertad de expresión, y cuando hablamos de dar libertad de expresión es dejar que la gente se exprese de la forma que lo desea, y más en estos casos tan complejos, ¿no? Creo que ya todos sabemos lo que pasó, ya se sabe, eso le corresponde a la justicia, no estamos haciendo una declaratoria indagatoria, por lo cuanto lo importante era respetar qué es lo que quería, por eso eran tópicos en general sobre los cuales se pudiera desarrollar en forma libre, y si no quería desarrollar algún tópico general también era aceptable. Bien, bien. Bueno, y hoy nos acompaña Cookie, ¿no? Contanos un poquito, Cookie, desde tu presencia la semana pasada. Hubo marchas, hubo quizás también momentos compartidos. ¿Cómo te fuiste de acá después de la charla que tuvimos? De acá yo me fui muy bien, porque pienso que este equipo es, así lo digo, sensacional y sin halago inventado. Y creo que a Antonella le gustó también la entrevista porque ella quiso ser entrevistada por estilo, por José María, y abrieron la puerta para, para que otros la entrevisten. Respecto de la concentración que hubo el viernes fue muy importante porque a pesar de no haber mucha gente por el horario, inclusive hubo gente que después que nos fuimos llegó, eh, se celebraba el aniversario de Ni Una Menos, se conmemoraba, mejor dicho, no se celebra No. nada. Y bueno, todo este tiempo, desde ese momento y desde antes de la entrevista, está siendo con muchos aconteceres rápidos, con muchos sucesos que se, que se juntan todos para hacernos enfocar en que esta necesidad y este pedido de justicia en general, no estoy hablando por Antonella solamente, porque como ella habló de otros casos, justamente nos toca a todas y a todos, inclusive en el caso de muchachos que han fallecido en circunstancias dudosas. Eh, por lo tanto, se me abalanza esos pensamientos en los que la necesidad de justicia es tanta, es tan diversa, es tan complejo todo, que creo que si no se trabaja distinto, si no se cambian las cosas, no un poquito, del todo, esto va a esto va a tener un decir de basta. Recordaba la nota que escribió acompañando el audio de Antonella a José María, y me acordaba también de una charla que tuve con él cuando hablábamos
del día que los rusos se cansaron y sacaron a una monarquía, a la famosa monarquía que parecía eterna, a la familia Romanov, que estaba en todos lados, manejaba todo, ibas a un lugar, eran los Romanov tenían, ponemos el contexto histórico, perdón, Cookie, Sí, los Romanov gobernaron la Rusia zarista durante Claro. años, tenían millones, el pueblo vivía hambre y lo obligaban a ir a la guerra, y tenía una policía secreta, o sea, era mucho más complicado que acá, te desaparecían o te tenías que ir al exilio. hasta que se cansó el pueblo. Claro. Y cuando el pueblo se cansó, los sacó. En ese momento no los sacaron con un juicio justo, es decir, eran otras épocas, eran otros tiempos y un pueblo que se cansa como en aquellos años, no dejaron ni un descendiente Romanov en pie. A diferencia de Antonella, que quiere que su abusador tenga un juicio justo, porque al decir de José María, Antonella tiene sentido de justicia. Queremos que ese sentido de justicia se respete, que todo siga su proceso, que no se intervenga para que ese proceso se discontinúe y que el abusador tenga una sentencia firme y los que le han hecho mal a otras personas que también sufren, como ella, distintos casos, o por muertes dudosas, o por persecuciones, o por hallazgos de chicos muertos que no se explican, también encuentren en esa justicia que queremos que cambie del todo, y es posible, ¿eh? Es posible, y Seguro. esto que dice Cookie, que es importante, ¿no? Y hablando desde el lado del vínculo, ¿no? Desde el lado de la familia y el acompañamiento. Y Valentina está desde los vecinos, ¿no? Desde la juventud. ¿Cómo lo están viviendo, Valen, estas marchas, estos avances? ¿Te llegan por ahí quizás denuncias o situaciones en donde personas sufrieron de distintos tipos de abusos? Sí. Al principio era mucha información, mucha gente queriendo hablar, fue como que se revolucionó todo. Ahora estamos un poco más tranquilos, por lo menos a mí no me han llegado nuevos casos, pero sí hemos hablado o yo personalmente con alguna que otra persona que quiere hablar todavía. Bueno, esto lleva un proceso, nosotros no podemos juzgar el tiempo de las víctimas. Cada víctima habla cuando puede. Y sí, es como la responsabilidad de estar del lado de vecino del pueblo, acompañando a todas estas personas. Es como que representamos un poco a ellos, a Anto y a tantas víctimas más que hay. Nos ponemos de su lado y estamos. Nada más que eso, es apoyo. Y que sepan ellos, los que están, porque lamentablemente hay muchos que no están, que tienen totalmente nuestro apoyo y que esto va a seguir hasta que encontremos o tengamos una respuesta favorable. Seguramente. Bueno, ¿cómo están Valen y Cookie? Hola. Gracias por venir. Bueno, yo me iba a referir también más o menos a esto, ¿no? Cómo se va sintiendo todo este movimiento. No sé si ha bajado un poco la cantidad de gente quizás, o por la hora, o por el frío. ¿Cómo vienen las marchas, la convocatoria? Sí, al principio teníamos tanta gente, fue así, revolucionario. Sí. Ahora no hay mucha, pero no importa, seguiremos así con los que están, con los que siguen, y la idea es que sigan acompañándonos. Claro, es difícil mantener todo esto, Es muy ¿no? difícil, Porque se ha marcado, por supuesto, un antes y un después, como decíamos, con Antonella, gracias a Antonella que pudo hablar, gracias a ustedes que están ahí acompañando, que es importantísimo lo que ha sucedido, porque realmente es eso, es un antes y un después total
en un lugar donde se silenció mucho tiempo a las víctimas, la complicidad, el poder político, etcétera, ¿no? Pero sabemos que sí, es difícil mantener la convocatoria. Lo importante creo que es esto también de los medios que estén compartiendo constantemente, que esto no afloja, que esto no cae, que se sigan sumando casos, ¿verdad? Lamentablemente, lo ideal sería que no haya más casos, pero que la gente pueda seguir hablando. Ustedes siguen con el RAC, ¿no? ¿RAC es así? Sí, es más, en la coordinadora se ha sumado Fran Torres Frini, que es una de las fundadoras de RAC. Bueno, ahora se sumó la coordinadora Tras la Sierra Sin Miedo, así que, no, sí, seguimos todos juntos. Sí, es el comienzo. Claro. Ni siquiera estamos en la mitad del camino. Recién comienza todo y nos queda un gran camino por recorrer todavía No, ojalá fuese rápido, pero Seguro. no. Ya tenemos que tener paciencia y seguir firmes con todo esto, porque es lo único que nos va a mantener acá en el tiempo. Yo lo dije de un principio, si seguimos, si estamos juntos y vamos por el mismo lado, esto va, tal vez tenga, yo tengo fe que sí, que tenga respuestas positivas. Dicen que lo que crece lento crece más fuerte, ¿no? Si Sí. bien en estos casos sería interesante que sea mucho más rápido, ¿no? Sí. Pero No, y estamos en una lucha contra la oscuridad total, o sea, Total. somos luz contra oscuridad. totalmente. Oscuridad. Sí, es y un monstruo, me surge la definitivamente. pregunta. En varias veces, bueno, sabemos que Ingrid, que ha sido la psiquiatra, sufrió muchas amenazas, cosas que te podrían ser de una película policial, pero fue en realidad. Sé de otros personal de salud que también sufrieron amenazas, que no pudieron hablar. ¿Hay miedo? Hay gente que les ha dicho, yo quiero participar, pero tengo miedo. Sabemos de alguien que perdió el trabajo porque están en todos lados y existe el miedo. Pero bueno, hablaba los otros días con alguien que le decía que estaba también dentro de la coordinadora. Bueno, si son muchos, no pueden destruir a muchos. Si son individuos, sí. Pero la pregunta es esa. ¿Ha habido gente que no se ha querido acercar por miedo? Sí, hay quienes lo manifiestan y es comprensible porque hay gente que tiene trabajo que depende del poder provincial y está en actividad. Hay gente o contratada, hay gente que quiere un trabajo y está anotado o inscripto, a lo mejor para entrar en la policía. Hay gente que necesita ser empleado en un comercio en el cual hablo de los casos que se me han manifestado a mí, y el dueño del comercio está justamente dentro del partido donde trabajaba el imputado. Es decir, son muchos los casos. Y en cuanto a que vos nombraste la persecución de Ingrid, sí. Es decir, la persecución de Ingrid fue tan perversa. Bueno, nadie más que ella lo podría expresar, pero en el caso en los casos de los cuales yo me he enterado, desde la matanza de sus mascotas, que entre los cuales había 2 perros que los chicos amaban, el secuestro del auto, etcétera, pero también ella fue perseguida en su ámbito laboral. Es decir, en salud pública se movió una maquinaria que abarcaba desde la persecución a Ingrid hasta las profesionales que trabajaban con ella. No fue solamente Ingrid. Y también venía esa persecución de directores del hospital. Esto posiblemente ella lo podría especificar, pero es lo que se sabe a Vox Populi, ¿no es cierto?, por Vox Populi. Y además, si uno piensa que el suegro no se pudo jubilar, a pesar de tener sus aportes y a pesar de que había cumplimentado con todo lo necesario,
Entonces uno dice, bueno, estaba el poder político, tocaba a salud pública, tocaba al sistema previsional y además, si estaba vigilado las 24 horas, tocaba seguridad. Es decir, aquí se ve que el delito era muy, pero muy grande, porque se movió y se puso en movimiento una maquinaria perversa. Todos. Inclusive he sabido de punteros, que no sé a qué intendentes respondían en ese momento, pero punteros políticos que la fotografiaban, que la amenazaban con señas. Es decir, esta mujer y junto a su equipo de trabajo sufrieron persecuciones indecibles, o sea, incomprensibles. Entonces volvemos a lo mismo. El delito fue demasiado grande ya en aquel momento y el Estado permitió que continuara hasta los 22 años de Antonella, como para que se pusiera en marcha toda esa maquinaria que no cesó de hostigarla. Terrible, terrible, terrible. Y en el medio estaba mi sobrina, que era la implicada y la sufrida, y que era chica, como para poder saber cómo fue perseguida Ingrid. Porque Ingrid la asistió a mi sobrina, creo que hasta los 17 años, más o menos. Es decir, cuando mi hermano uno va recordando, cuando mi hermano la fue a buscar y la llevó a la casa porque no se podía sentar de tan flaquita que estaba. No tenía carne en las nalgas por la anorexia y le dolía sentarse. Por Bueno, eso sí, yo escucho estas cosas y cómo no me va a brotar querer salir a la calle y acompañar, bueno, en este caso a Anto, pero hablo en general de todos los casos. Me parece es una locura. Bueno, y aparte se genera una impotencia, ¿no? Porque estamos hablando de algo que sucedió hace un tiempo y ahora es un resentir. Es como que vuelve, ¿no? Los momentos, yo digo a veces el tema de los sentidos, los ruidos, las sensaciones y desde otro contexto. Entonces uno se pone o intenta ponerse, ¿no? En el lugar de Antonella, en el lugar tuyo como tía en esos momentos, cómo iba no solamente quedándote en shock ante esta situación, el qué hacer, el encontrarte a veces con una pared y en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro, y la desconfianza que le dejaron a una niña mujer, que aún la tiene, y que va a ser muy difícil que la pierda. Por eso la entrevista de José María fue tan dulce y tan especial. Y fue al hueso de otro modo. Porque, como dije antes, él abrió la puerta para que otros periodistas puedan continuar charlando con ella en esta nueva aparición que tuvo, pero esa desconfianza y ese no poder ser confidente de nadie, ni siquiera de la tía, porque yo no soy, la otra vez me preguntaba si yo era la vocera, no soy la vocera, porque ella habla por sí misma, cuando quiere, habla y dice poco, mucho, o lo que quiere. Claro. Es como... Pero se expresa. Se expresa perfectamente, es decir, y lo tiene bien en claro. No necesita que hablemos por ella, pero esa desconfianza y esa falta de amor que tuvo, que la cobijara en su momento, hace que ahora ella se cobije en su hija. Y en la pareja, ¿no es cierto? Porque Pablo, el papá de la nena, es una persona excelente. La acompaña justamente desde las circunstancias que ella ha atravesado. Discúlpame, ¿cuántos años tiene la hija de Anto? Y debe estar, aproximadamente. Y tiene 1 año y algo. Bueno, cuando llega una edad en donde ella vivió esta situación, ahí yo pienso que como mamá lo debe vivir de otra forma, ¿no? Ver esa criatura y verse en ella. Sí.
Sí, 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 ella lo dijo claramente en una entrevista el otro día. Su hija es la que la mueve y su hija es la que la hizo hablar también para evitar que sucedan estas cosas, porque desde el silencio, y ella la terminó la nota diciendo que el silencio no es bueno, que hay que hablar. ¿Mm? Es decir, me parece que un mensaje que no es fácil hablar tampoco, porque ni a ella le fue fácil, pero y hay muchas chicas en estos casos, y hay varones también, porque hay varones abusados también, a los cuales les es más difícil quizás, pero bueno, pero todo llega, ¿no? Todo es posible. Hay algo muy interesante. Los shias, es una rama dentro del Islam, dicen dos cosas. Por un lado, no hacer el mal y prohibir el mal, pero por el otro, eso agregan otra, hay que hacer el bien, porque no basta solamente con la inacción de uno, sino también hacer. Por ahí creo que la movilización debería surgir de la empatía, pero a veces no surge espontáneamente de la empatía, sino surge por otros motivos que creo que no deberían de ser, pero bueno. Esto le pasó a Antonella, esto le pasó a mucha gente, no solamente a Antonella, y creo que la invitación por ahí, para los que no se animan, es que el momento que mañana te puede pasar a vos, desgraciadamente es una realidad. Mañana me puede pasar a mí, le puede pasar a tus hijos. No me gusta poner esto porque es como victimizar al hijo, pero es una realidad. Y de repente vas a ir a un poder judicial que probablemente no te atienda, vas a ir a un policía que probablemente no te quiera, y cuando vayas a hablar seas perseguido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay una estructura corrupta, es muy probable que te pase y que no te escuchen. Pero si hay un pueblo que hoy estás escuchando, por eso creo que es fundamental generar el cambio ahora y no esperar que me toque a mí. Ojalá que a nadie más le toque, pero puede pasar. Es, creo, ahora ya el momento de evitar para nosotros y para las generaciones que vienen. Si atacaron a alguien en el sistema previsional, a alguien en su trabajo, ¿qué nos hace pensar que lo van a dejar de hacer si no se mueve la gente? No, nadie, porque es decir, yo estaba analizando que por ahí tantos años en el poder le hacen creer a la gente, tal vez por codicia, porque yo creo que ya tienen los bolsillos muy llenos. Creo que la codicia se mueve, es muy marcable lo que hace la codicia, porque les hace creer inclusive que son dioses, y la omnipotencia con la que se mueven en un pueblo, tratándolo casi como feudo, porque lo único que falta es la municipalidad, creo. Es decir, ha sido copado el poder judicial, el sistema de salud, el seguridad, y bueno, el Ministerio de Educación no se puede copar porque es otra rama, desde la cual sí podría también notarse que un ex secretario general nuestro de UPC, yo fui delegado muchos años, dejó de ser delegado para trabajar con el gobierno. Prometió que era para los docentes que iba a trabajar. Fue cambiando el gobierno y el ministro de Educación siguió siendo el mismo. O sea, sí, está copado también. Por eso a lo mejor los docentes no consiguen los salarios que queremos, o por eso se nos cambió la ley un 20 de mayo de 2020 en plena pandemia, y alcancé a jubilarme 2 meses antes, menos mal. Sí, está copado todo. Entonces, esa omnipotencia con la que se sienten les hace creer justamente que no hay nada ni nadie ante lo cual deban rendir por el trabajo que hacen y por el trabajo por el que les pagamos, que es con volver a remitirnos a lo que vos decías la otra vez. No habría necesidad, no tendría que haber necesidad de pedir justicia, pero lo que pasa es que están en su cerebro sintiéndose tan omnipotentes que creen que sí, hay que pedírselos porque si no, no nos la van a dar. Y entonces estamos totalmente abandonados, totalmente inseguros, porque como dice José María, tal vez nos pueda pasar o tal vez le pueda suceder a otro. ¿Y qué vamos a encontrar si no tenemos el amiguismo de la clase política que gobierna? Y no debe ser así.
Exactamente, así como decís, Cookie, pero bueno, esto también tiene que ver de muchos años, de mucho tiempo, de siglos, de responsabilidad nuestra de también dejar que las cosas sucedan, ¿no? Como dejamos que pasen también. Naturalizamos por ahí, porque cosas que no nos pasan a nosotros, desde un abuso hasta no faltarnos el trabajo, lo que sea, entonces no reclamamos, hasta que ya nos están tocando a todos por algún lugar e inevitablemente vamos a explotar. No es que es solo responsabilidad nuestra, o sea, el que está en un cargo tiene que responder como debe responder, en realidad. Estamos en un mundo al revés, lamentablemente, pero insisto en este antes y después que seguramente puede generar algo muy muy interesante. No quiero seguir con esto, quiero volver a lo de Antonella con lo de su hija, que me parece maravilloso, y lo hablo desde un lugar que podría ser desde, yo no soy psicóloga ni terapeuta ni nada, pero sí me gusta toda esa parte de la humanidad, ¿no? Del ser, y las cosas que llegan porque la vida te devuelve cosas buenas, siempre. Cuando uno da cosas buenas, cuando uno pasa por malos momentos, la vida siempre te recompensa, tarde o temprano, de formas rarísimas y a veces de formas maravillosas, como con un hijo. Y en este caso es una hija que viene a reparar el daño. Esta hija viene a reparar el daño. Este compañero que tiene, que es un gran compañero evidentemente, y esta hija viene a reparar ese daño. Por eso es tan importante lo que le pasó a Antonella en cuanto a despertar ella para poder hablar gracias a su hija. Su hija es la que está haciendo también ese trabajo. Es un alma que vino a reparar, es un motor, sí, es muy importante, porque ella al ver a su hija que podría pasar con lo que ella vivió, sabe que tiene que hacer algo. Por eso digo, es muy importante y es un regalo de la vida que tiene Antonella. Ella dice en la entrevista con José María que a partir de que puede hablar está sanando también, porque imagínate años de silencio, de que guardamos eso en algún lugar, hoy poder hablar y hablar y hablar, bueno, está haciendo un trabajo de sanación que lo veo para ella positivo, y que dejemos de, no sé, de ver esto como una gran tragedia, porque sí lo es, pero que una víctima pueda hablar y nosotros dejemos de verla como una, no revictimizarla, escucharla y no ponerla en un lugar a ella ni a nadie de que, uy, esto que te pasó, no. Esto lamentablemente son cosas que pasan y nada más que necesitan ellos nuestro apoyo, escucharlos, dejar que se expresen y estar ahí. Y todo eso, bueno, el pueblo tenemos que seguir en eso, seguir acompañando. Sí, nos va tocando cerrar, pero hay algo que me queda, digamos, en el tintero, que estamos hablando, y lo dijo Ingrid también en una entrevista, ante un sistema abusador y perverso. Porque pienso, hay una falsa frase que da vuelta que se le ha atribuido a Stalin, no lo dijo, pero cuenta esta historia de que agarra una gallina, la ahorca hasta casi matarla, la suelta y le da de comer, y la gallina va a sus pies y come, y dice, quien controla el alimento del pueblo controla al pueblo. Entonces hablamos de que controlan el trabajo, controlan todo. Entonces quien te controla el alimento y la subsistencia en sí, prácticamente controla tu vida, ¿no? Y esto creo que es parte de un sistema perverso, que creo que pasamos por 6 dictaduras militares en este país. Las instituciones cambian, pero hay estudios sociológicos que dicen las mentalidades a veces no cambian y quedan resabios en muchas instituciones, sobre todo en el Poder Judicial, que hasta el día de hoy tiene jueces que no han podido explicar su rol en aquellos tiempos, que siguen estando. Entonces digo, queda hasta cierto momento resabios de un régimen burocrático autoritario que domina con lo más tremendo, que es con el hambre, con el dejarte sin comer. Y creo que en realidad Antonella sí es la cara del abuso, pero estamos siendo todos abusados, porque si hablamos y nos ocurre esto, es prácticamente que estamos viviendo en un régimen que tiene elecciones, sí,
pero no estamos viviendo, Alfonsín decía, con la democracia se come, con la democracia se educa, y todas estas frases, que muchos dijeron, le puso muchas cosas a la democracia. No, creo que está la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Y como forma de gobierno la tenemos, pero como forma de vida me parece no, porque con lo que hablamos de Ingrid, con lo que hablamos de Antonella, no está como forma de vida, porque si la gente no se puede expresar por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder el pan, por miedo a ser amenazada, seguimos viviendo en una sociedad que, a mí, humilde entender, sigue siendo totalitaria. Pero creo que este es el momento de cambiar. Y sí, coincido con Valentina, que ha sido, en cierto modo, una tragedia porque se sale para adelante. Pero es que los grandes cambios han sido después de grandes tragedias. Los franceses, cuando hacen la Revolución Francesa y derrocan la monarquía, era porque se estaban muriendo de hambre. Los rusos también. Es que las grandes paz revoluciones, y pan, dijeron el hijo. Es que las grandes revoluciones no surgen de un estado de bienestar. Claro. Las grandes revoluciones surgen de las miserias. Es decir, tiene que haber mucha miseria, mucha incomprensión para con la gente, mucha necesidad de desahogarse de los males sufridos, para que surjan las revoluciones. Si no, en un estado de bienestar estamos todos... Bueno, pero es un inicio y muy importante, sí, que esto por supuesto que continúe. La verdad que da para mucho, la verdad que las invitamos nuevamente. Yo quisiera hacer un pedido. Sí, a ver, Cookie. Le quisiera pedir al doctor Enrique Castro, que es juez de casación de Cruz del Eje, que tenga en cuenta por todo lo que pasó Antonella, por todos los años que la justicia la abandonó, y que actúe en consecuencia, es decir, que no le saque la preventiva a Roberto Clavero. Eso nada más. Bien. Bueno, Cookie, Valentina, gracias por presentarse, por acompañar, y para que esto, no se corte, ¿no? Que continúen, porque hay muchas situaciones de abuso pendientes de resolución judicial, y hay algo que siempre tiene que generar un precedente. Así que desde acá, tanto Vero, Josema, yo, todo el equipo de la radio, estamos agradecidos, y por supuesto el espacio está disponible para lo que lo necesiten. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias por siempre estar, nos acompañan siempre desde el principio. Y y a la gente pedirle que sigan, que no nos dejen. El día 18, posiblemente a las 16 horas, nos juntemos en la Plaza Mitre. Todavía no tengo yo la... No está todavía bien. La fecha ya está establecida, falta el horario o el lugar. Estamos viéndolo. Pero más o menos va a ser entre el 17 o el 18. De todas formas, acá vamos a anunciarlo y vamos a comunicarlo. Y nosotros nos vamos despidiendo, Vero querida, Josema, Despegando con Vane, que se viene con todo, y ahora los dejo con los chicos de Informidables, con Josema, con Vero. Nosotros nos encontramos mañana, como todos los días tempranito, desde las 8 en Despegando con Vane. Muchísimas gracias. Así es, un placer, muchas gracias Cookie, Antonella, y Antonella también, por supuesto, muchas gracias, y a Vane, muchas gracias, acá Josema, ya nos vamos preparando para Informidables, por supuesto. No se ve una manito ahí que se asoma, no sé si me está pidiendo algo, voy yo para allá. Vamos a arrancar Informidables en un ratito, dale, en la 92.7, quédate. En Villa Dolores, Córdoba, transmite Radio Stilo 92.7. Radio Stilo 92.7. Resolución en ACOM 8287. Y para el mundo en www.radioestilovilladolores.com.ar y la app Radio Stilo 92.7. 92.7.